su Biblia y diga conmigo: esta es mi Biblia y es la herramienta de Dios. Nada, nos ponemos en pie, hermanos. Vamos a poner en pie lo que buscamos en nuestra Biblia, el libro de Josué. Josué capítulo 15. Cuando usted lo tenga, me da un amén. Gloria sea al Señor. Pues te doy gracias, Señor Dios, buen Padre Todopoderoso. Gracias por la oportunidad y por el momento que nos das de poder compartir en este lugar las Sagradas Escrituras. Por lo que te pedimos que nos guíes y nos brindes todo entendimiento de esta palabra que vamos a tocar en Cristo Jesús. Te lo pedimos, amén y amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Josué capítulo 15 versículo 1 nos dice: la parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional, y su límite por el lado del sur fue desde la costa del mar Salado, desde la bahía que mira hacia el sur y salía hacia el sur de la subida de Acrabim, pasando hasta Sin y subiendo por el sur hasta Cades Barnea, pasaba a Esrón y subiendo por Adar daba vuelta a Carca. De allí pasaba a Asmón y salía al arroyo de Egipto y terminaba en el mar. Este pues os será el límite del sur. El límite oriental es el mar Salado hasta la desembocadura del Jordán, y el límite del lado norte desde la bahía del mar en la desembocadura del Jordán, y sube este límite por Bet-Ogla y pasa al norte de Bet-Arabá, y de allí sube a la piedra de Juan, hijo de Rubén. Luego sube a Debir desde el valle de Acor, y al norte mira sobre Gilgal, que está enfrente de la subida de Adumín, que está al sur del arroyo, y pasa hasta las aguas en Semes, y sale a la fuente de Rogel, y sube este límite por el valle del hijo de Hinnom al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Hinnom hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaim por el lado del norte, y rodea este límite desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas de Neftoa, y sale a las ciudades del monte Efrón, rodeando a Baala, que es Kiriat-Jearim. Después gira este límite desde Baala hacia el occidente al monte de Seir, y pasa al lado del monte de Jearim hacia el norte, el cual es Quesalón, y desciende Bet-Semes y pasa a Timna. Sale luego al lado de Ecrón hacia el norte y rodea Sicrón y pasa por el monte de Baala y sale a Jabniel y termina en el mar. El límite del occidente es el mar grande. Este fue el límite de los hijos de Judá por todo el contorno conforme a sus familias. Pues gracias, Padre. Gracias, Señor, por las palabras, por los nombres. Hemos tenido pues la oportunidad de poder llevar estas palabras al corazón de este pueblo, ahora dándonos las ideas, dándonos las nomenclaturas, dándonos que podamos entender cada uno de los límites que vamos a tomar. En Cristo Jesús, tu Hijo amado, hemos orado. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Pues, hermanos, hoy tenemos la oportunidad de ver en esa repartición de las tierras que ahora le ha tocado a la tierra de Judá. Pues el sermón que le he titulado
límites específicos. ¿Qué significa esto? Que había una especificidad de los límites. Cada uno de ellos estaban marcados. No sé cuántos, si hay algún ingeniero, me dicen, pero para marcar límites utilizan, cuando son límites prácticamente de terrenos, parcelas, utilizan unos bloques como tipo redondo, le llaman mojón. Por medio de eso marcan los colinderos, de dónde a dónde llega cada porción o parcela de tierra que se está designando, ya sea a la venta o sea dado como herencia. Pues aquí vemos que Jehová Dios había mandado que estos límites y esta tierra se respetaran. Cada quien iba a recibir conforme a las familias. ¿Se recuerdan de eso, hermanos? Por tanto, ahora le toca a la tierra que reciba los hijos de Judá. Ellos, pues, usted ha podido ver prácticamente que la porción de tierra que les toca a ellos es algo grande, porque esta porción de tierra tiene límites desde el norte al sur, desde el este al oeste. La palabra de Dios manifiesta cada uno de estos límites por nombre de las ciudades, de los territorios o las tierras que estaban en cada uno de los colinderos, la cual se menciona aquí dentro de la palabra de Dios. Ahora podemos ver cómo estos hijos de Judá reciben su porción y reciben, bueno, si nosotros vemos el mapa de Israel, podríamos decir que el mapa tiene casi la forma de un diamante. Empieza en la parte norte de arriba, es bien angosta, pero se va ensanchando y se va abriendo. Este mapa llega prácticamente a tener colindero por parte de Egipto y termina como que fuera una punta de flecha, según manifiestan los geógrafos, que tiene alrededor de unos 26.000, me parece, así 26.000 y tantos kilómetros cuadrados. Entre eso es lo que está ahogando esa tierra. Pues esa es la tierra la cual Jehová repartió a cada uno de los hijos de Israel para que ellos habitasen en ese lugar. La palabra de Dios nos dice la parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá. No olvidemos que no era algo de que yo tengo cuello o esta es la parte que te voy a dar. No, esto era algo ya estipulado, algo ya plasmado que se iba a llevar. Por tanto, cuando la palabra dice que la parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom. ¿Qué significa esto? Que esta parte era una parte prácticamente grandísima, una parte que empezaba desde la parte sur, la parte de abajo, subiendo. ¿Por qué? Porque esta tierra había abarcado varios colinderos. Entre esos colinderos también está esa llegada a una de las fuentes de río, si quieren llamarlo así, o correntada de agua, que daba prácticamente también a Egipto. Pues cuando nos dice la palabra de Dios que esta llegaba hasta la frontera con Edom, ¿qué nos está enseñando? Nos está marcando uno de los colinderos hasta dónde iba a llegar este territorio de los hijos de Judá. Yo quiero que usted pueda entender algo conforme a la palabra de Dios. Muchos de nosotros, posiblemente más de algunos, tuvo algún familiar que tenía tierra. Y cuando hablo que tenía tierra, como en la antigüedad, eran muchas las familias. Y el problema no era tener la tierra, sino repartirla. Y se daba un fenómeno, que nadie estaba a gusto con lo que le daban, sino que querían más.
Algunos hasta querían, si era posible, pinchar al hermano o a la hermana o hacerle la jugada chuca de, bueno, yo me quedo con esto y qué. Y se da todavía hoy en día. Usted lo va a poder ver si usted tiene algún territorio, alguna tierra en algún lado. Revise y va a ver que ya más de alguno de los vecinos o su propia familia ya se ha metido un poco más en lo que a usted le pertenece. Por eso, cuando hablamos de los límites específicos, era de que tenían que respetar. O sea, por decir así, Efraín, Manasés, Rubén, Gad, cualquiera de ellos, no podían decir, bueno, voy a agarrar esto, no. Ya dentro de la repartición, como usted lo pudo ver, se menciona cada una de las ciudades, se menciona el mar Salado, se menciona el mar Grande. Cada uno de ellos está dando y marcando un punto en el cual los otros tenían que respetar. Mas la palabra de Dios nos dice más adelante, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional. ¿Qué significa? La tierra de Edom, por decir, vemos el mapa de Israel, esta parte de acá es la que se abre y se ensancha. Por decir, la tierra de Edom estaba de este lado, a la derecha, al lado oriental. Y el desierto de Sin estaba más abajo. ¿Qué significa? Que desde ahí se estaban marcando los primeros linderos que el pueblo de Judá iba a recibir. Y esta palabra de Dios que nosotros hemos podido leerle, me gustaría que usted fuera a Números. Vaya, Números 34, 3 y 4. Cuando lo tenga me da un amén, hermanos. Gloria sea a Dios. Nos dice, tendréis el lado del sur desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom, y será el límite del sur al extremo del mar Salado hacia el oriente. ¿Qué está mostrando esto? Está mostrando los límites de la tierra de Canaán, y estos mismos límites son parte de la tierra que iba a recibir el pueblo de Judá. El versículo 4 nos dice, este límite os irá rodeando desde el sur hasta la subida de Acraim. ¿Qué significa? Que iban ellos a rodear prácticamente, hermanos. Solo miren, el mapa viene aquí y el mapa se abre un poquito acá, pero de este lado se abre mucho más. Sí, Edom, ¿qué iba a hacer? Iban a rodear para llegar a Acraim, que estaba hacia el lado occidental. Y la palabra de Dios nos dice ahí en el libro de Números 34:4, este límite os irá rodeando desde el sur hasta la subida de Acraim y pasará hasta Sin y se extenderá del sur a Cades Barnea y continuará hasta Asán Adar y pasará hasta Asmón. Aquí esto era como decir un círculo. Empezaba aquí, Sin, venía aquí Edom, iba a Acraim, iba a Adar y venía a bajar hasta Cades Barnea. Todo eso prácticamente en el contexto que vimos del libro de Números está enseñándonos que era el contexto de la parte de la tierra de Canaán, que ahora iba a pasar a ser parte de los hijos de Judá. Más, volvamos allá a nuestro libro, busquemos Josué 15:2, nos dice, y su límite por el lado del sur fue desde la costa del mar Salado, desde la bahía que mira hacia el sur. Ahora vamos a explicarle este contexto. La tierra de Israel también tiene una división en medio. En medio hay dos mares. Entonces, la tierra de Israel, cuando nosotros la podemos mencionar, nos damos cuenta que esta tierra habla el mar Salado, el mar Muerto, y si miramos más hacia el occidente está el mar Grande. Este mar Grande es mejor conocido como el mar Mediterráneo. Vamos a hablar un poquito más después. Pero la palabra de Dios en su contexto
nos da los puntos limítrofes al cual la tierra y sus habitantes tenían que ser testigos y tenían que saber hasta dónde iban a llegar. Y no solo ellos, sino que también los demás, los de las otras 11 tribus, tenían que saber su dominio, hasta dónde iban a recibir cada uno de ellos. Más la palabra de Dios cuando nos dice que subía al sur, de la subida de Efraín, pasando hasta Sim y subiendo por el sur hasta Cades Barnea, pasaba a Esrón y subiendo por Adar daba vuelta a Carca. ¿Qué significa? Que ellos habían poseído una tierra grande debido al número de familias. Lo que la Biblia no especifica, y he podido tener la oportunidad de leer, es cuando hablaban del número de familia, cuántas familias entonces tenía Judá, para que pudieran tener esta oportunidad de tener en posesión una tierra tan grande. Acordémonos que algunos teólogos manifiestan que cuando el pueblo de Israel fue liberado, andaban entre unos 6 millones. ¿Qué tan cierto es? No dice la palabra de Dios exactamente cuántos, pero nos damos cuenta con la repartición de las tierras cuánto le está quedando a cada una de las diferentes tribus. Y la palabra de Dios en su contexto, que nos manifiesta a través de lo que nos dice cuando habla de ese límite del lado sur. Cuando hablamos del lado sur estamos hablando de la parte baja. Si usted mira un mapa, cuando usted mira el mapa, usted se para enfrente del mapa. El norte del mapa siempre es la parte de arriba, el sur es la parte de abajo y la parte este oriental es al lado derecho y la parte oeste u occidental es al lado izquierdo. Entonces, ahora mismo se está haciendo un enfoque de la parte baja del mapa, desde donde iban a tener pertenencia esta tribu, todo el lugar que le iba a pertenecer. Más la palabra de Dios dice en el versículo 4, si usted lo tiene, lo leemos, hermanos. De allí pasaba a Asmón y salía al arroyo de Egipto y terminaba en el mar. ¿Qué significa eso? Cuando dice que pasaba a Asmón, estaba en la parte de arriba, cerca del mar. ¿Qué significa? Llegaba al arroyo de Egipto. El arroyo de Egipto era una desembocadura de agua que iba a dar directamente hasta Egipto. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver algún mapa o algún documental. Todavía existe hasta el día de hoy ese arroyo, ese paso. Entonces, conforme la palabra nos está enseñando, cuando nos dice que de allí pasaba desde Asmón, salía al arroyo de Egipto y terminaba en el mar, nos está mostrando que era la parte donde era más ancha. Esa parte terminaba hacia el mar grande. Este mar recibe su nombre de mar grande por su inmensidad, por su tamaño. El mar Mediterráneo es conocido también. Más la palabra de Dios nos dice: este pues os será el límite del sur. ¿Qué significa? Que toda la parte de abajo, entrando hasta el arroyo que iba a Egipto, que era casi prácticamente la desembocadura donde quedaba, por decir, el pico de la tierra para volver a entrar, porque la tierra de Egipto baja, se ensancha aquí y vuelve a entrar y termina como en una punta de flecha. No sé si me están entendiendo, hermanos, pero trato de serle lo más explícito que usted lo pueda entender. Hubiese sido bueno que hubiéramos tenido un cañón para que usted pudiera enfocar con toda claridad cómo es ese lugar del cual estamos ahora mismo predicando. Y la palabra de Dios nos dice en el versículo 4, pues os será este el límite del sur. ¿Qué está manifestando esto? Que hasta ahí va a llegar ese límite. Me gustaría que se fuera una vez más al libro de Números. Busque Números 34:5. Números 34:5.
Gloria sea a Dios. Me gusta que sean rápidos los hermanos. Amén, digo yo también. ¿Qué dice esa palabra? Rodeará este límite desde Asmón hasta el torrente de Egipto. ¿Qué es el torrente de Egipto? Lo mismo que ahora nosotros acabamos de oír, que es el arroyo de Egipto. Es el mismo, lo único que aquí le ponen un torrente. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que rodeará hasta el torrente de Egipto y sus remates serán al occidente. ¿Qué significa? Que ya no están del lado oriental, hoy están del lado donde está esa terminación. ¿Por qué? Porque cabal en esa terminación que sale como pico, ahí empieza a meterse lo que es la torrente o el arroyo de Egipto. Por tanto, la palabra de Dios en el contexto del versículo 5 nos dice: el límite oriental es el mar Salado. ¿Qué nos está mostrando esto? Nos está enseñando hacia el este ahora. ¿Cuál es el límite para ellos? Y aquí la palabra nos dice que es el mar Salado. Por tanto, nos damos cuenta de que el mar Salado, que también es conocido como el mar Muerto, porque algunos científicos manifiestan que es un mar que carece de vida, debido a la alcalinidad de la tensura de la sal que está concentrada en ese lugar. Dicen que hasta uno flota en ese lugar. Entonces, cuando hablábamos de los dos mares, el otro mar que estaba más arriba es el mar de Galilea. Entonces nosotros estamos mucho más abajo. El mar Salado es mucho más grande que el mar de Galilea. Ahora, la palabra de Dios en el contexto, cuando nos manifiesta en ese versículo 5 que el límite oriental es el mar Salado hasta la desembocadura del Jordán, ¿qué nos está enseñando eso? Nos está enseñando que el límite llegaba a entrar donde cabal era la desembocadura del Jordán. El Jordán, no olvidemos que es el famoso río de Israel. Israel andan entre unos 3 a 4 ríos, el Éufrates, el Jordán, que son ríos muy famosos ahí en ese lugar. Entonces, podemos ver que ahora el versículo nos muestra ese límite, la desembocadura. ¿Qué es desembocadura? ¿Quién me puede decir? ¿Ah? Donde finaliza, donde termina. Hay una entrada, va a llegar a un término. Entonces, hasta ahí era el límite del pueblo de Judá. Hermanos, no olvidemos que en el río Jordán se dieron hazañas grandes. ¿Quién me puede decir una de las que vimos aquí? ¿No se acuerdan? Cuando los sacerdotes pisaron, ¿qué era? El río Jordán era para pasar, ¿me entienden? Para poder llegar a Jericó. Entonces, vemos que era un río con mucha fama. Ahora la palabra de Dios en el contexto nos manifiesta esa desembocadura del río Jordán. Y esta palabra que nosotros hemos podido darle lectura, nos ha mostrado esa parte limítrofe. No sé si alguno aquí ha tenido la oportunidad de repartir algo y ha observado a quienes se lo está repartiendo. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de repartir algo? Miren, observe el gesto de las personas. ¿Saben quién es el más agradecido? El que se pone contento, el que lo agarra y lo mira como que, ese, no quítese, no vale la pena darle. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en estos límites estaban siendo lo más específico posible. ¿Y cómo podían ser específicos? Nombrando los lugares, marcando las tierras, haciéndoles saber, pues desde aquí hasta aquí vas a llegar, y de aquí para acá vas a llegar y vas a dominar hasta aquí. De allí para allá ya no tienes nada que ver. Y esta palabra en el versículo 5, cuando nos habla de esa desembocadura del Jordán, vemos lo que el versículo 6 dice: y sube este límite por Bet-Ogla y pasa al norte de Bet-Arabá
y de aquí sube a la piedra de Boán, hijo de Rubén. ¿Qué es lo que hacen? Dan otros puntos limítrofes. Muestran a través de personas que fueron muy importantes en cada una de esta tierra para poder nombrar el lugar que ellos iban a seguir tomando y que iban a poseer. Mas la palabra de Dios nos dice: este lugar de Bet Arabá, acuérdense que ahí se desarrolló grandes batallas. Josué, cuando fue a tomar, que habían varios reyes, ¿se acuerdan cuántos reyes eran? 31. Y aún así peleó contra todos y cada uno de ellos. Ahora la palabra de Dios, me gustaría que usted se fuera, váyase a Josué 18, 17. Un poquito adelante. Si lo tiene, me da un amén, hermanos. ¿Qué dice ese versículo 17? Luego se inclina hacia el norte y sale a En-Semes, y de allí a Elilot, que está delante de la subida de Adumín, y desciende a la piedra de Boán, hijo de Rubén. ¿Qué es lo que sucede? Vemos el dominio que iba a tener este pueblo de Judá, la parcela de tierra que iban a poseer, la porción que estas familias iban a tener. Yo no sé cuántos han viajado a Nicaragua. Cuando uno va a Nicaragua, en Cali, hay una tierra, una parte que le llaman León. León tiene un camino que uno mira la carretera que va y va. Miren, a lo largo la carretera se une y se pierde. ¿Qué es lo que le dijo Satanás a Jesús cuando lo subió al pináculo más alto? Todo lo que ves, hasta donde alcanza, será tuyo. Hermano, en realidad con nuestros ojos no vemos más de lo que Dios quiere que veamos. ¿Qué es lo que le quiero mostrar a usted? La porción que se le estaba dando a este pueblo era una porción importante, porque si usted se da cuenta, la parte sur, más bien para que me entienda, la parte de abajo era la parte más ancha, y en esa parte no solo se estaba juntando Judá, sino que también en esa parte iba a estar Jerusalén, iba a estar Benjamín, más abajo iba a estar Simeón, porque era una parte con una tierra grandísima. Posiblemente uno veía y se perdía la vista a lo largo, pero el versículo 7 nos dice: luego sube a Debir desde el valle de Acor, y al norte mira sobre Gilgal, que está enfrente de la subida de Adumín, que está al sur del arroyo, y pasa hasta las aguas en Semes, y sale a la fuente de Rogel. Hermano, ¿ya se echó el rollo o no? Se ubicó en el mapa. Leemos para que le pueda ir explicando. Es el versículo. Luego sube ¿a dónde? A Debir. ¿Qué significa? Que ellos, desde donde estaban en la parte sur, hoy iban a ir hacia arriba. La palabra dice: sube a Debir desde el valle de Acor, y al norte mira sobre Gilgal. ¿Qué significa? Que había lugares también montañosos, lugares que en el momento que tú llegaras ibas a poder ver posiblemente las planicies, posiblemente el resto del terreno, posiblemente desde ahí podía ver ese lugar donde pasaba el río, los límites de lo que era el río de la entrada del Jordán, o posiblemente el lado del limítrofe donde iba el que cruzaba hacia el lado de Egipto. Todo esto, el arroyo que íbamos a poder. Por eso esta palabra, cuando nos habla en este contexto y nos dice en el versículo 7 que desde el valle de Acor y al norte mira sobre Gilgal, que está enfrente de la subida de Adumín, que está al sur del arroyo, y pasa hasta las aguas de En-Semes, y sale a la fuente de Rogel. ¿Qué significa? Que ellos hoy tenían claramente marcados los puntos limítrofes. Es como usted le dice: vaya, tú vas a ser dueño
de una tierra allá en Chalchuapa y te va a dar con el lado norte de Guatemala y va a ir pasando casi pegando al lado sur de Honduras y va terminando con el río Tan. Entonces, allí en el mapa está claramente marcada los puntos limítrofes, puntos específicos. ¿Para qué? Para que tú no te vayas a ir más allá o alguien se apodere o se posesione de lo que a ti te han heredado. Y estas palabras que nos muestra la Biblia nos enseñan claramente a dónde iba a llegar este pueblo. Váyase a Josué 7:24. Un poquito atrás de donde estamos. Cuando lo tenga me da un amén. Gloria sea al Señor. ¿Qué dice esta palabra? Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo a donde, al valle de Acor. ¿Qué hicieron? Tomaron las posesiones para llevarla, trasladarla de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque ahí van a acampar, ahí van a vivir, ahí van a estar. Por tanto, vemos conforme la palabra de Dios está manifestando, nos está dando una muestra de todos los acontecimientos y sucesos que se fueron dando durante esa travesía del pueblo. Más, volvemos nuevamente a nuestra Biblia, ya en el libro de Josué, nos dice el versículo 8, y sube este límite por el valle del hijo de Hinnom, al lado sur del Jebuseo. Ahora, hay una situación que sucedió. Los jebuseos fueron una de las tribus que no atacaron. Por tanto, los jebuseos ahí se permanecen todavía. Pero la palabra de Dios, cuando nos dice, si vemos conforme nos está enseñando, que es en Jerusalén, y luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Hinnom hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaim, por el lado norte. ¿Qué significa? ¿Qué está mostrando ahora? Esas nomenclaturas, la nomenclatura de los lugares, los puntos, al cual cuando dice que sube del límite del valle de Hinnom, ¿qué significa? Que ahora siguen avanzando hacia arriba. Vienen del sur, llegando, subiendo un poco más del valle de Hinnom. Más la palabra de Dios nos dice, al lado sur del Jebuseo. ¿Qué significa esto? Que el Jebuseo era un pueblo que allí todavía permanecía, que no habían sido derrotados. Pero la palabra de Dios nos marca con toda claridad ese lindero que aún a ellos le iba a andar perteneciendo. ¿Por qué? Porque la palabra dice en el versículo el valle de Hinnom al lado del sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Ahora nos damos cuenta, hoy ya están un poco más cerca de Jerusalén y están entre los jebuseos, aquel otro pueblo que también tenían que haber ellos echado. Pero el que se iba a enfrentar a este pueblo creo que iba a ser, ¿cómo se llama Caleb? Ya lo vamos a ver más adelante, hermano. Pero por tanto, la palabra de Dios, cuando habla de los jebuseos, que dice que está en Jerusalén y que luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Hinnom hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaim por el lado del norte. Ahora vemos algo. Vemos de que después de haber avanzado, ya no estaban tan abajo, hoy estaban más arriba. El valle de Refaim, todo eso ya era una ubicación más arriba, más al lado del norte, ya llegando a los lados con los colinderos con Jerusalén. Y la palabra de Dios en este contexto, cuando nosotros nos damos esa oportunidad de poder leerla y de poder ver, vemos con toda claridad cómo esta palabra se manifiesta, dándonos una muestra de los acontecimientos. Me gustaría que se fuera allí mismo, Josué 15. Busque el versículo 63. ¿Qué nos dice el versículo 63, hermano? Mas los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá, no pudieron arrojarlos, y ha
Entonces, vemos que ellos aún permanecen, aunque ese territorio le pertenece a los hijos de Judá. Conforme la palabra nos muestra, no pelearon contra ellos, no le llevaron a corriente. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta prácticamente que ahí permanece. En el versículo 9 nos dice: y rodea este límite desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas de Neftoa, y sale a las ciudades del monte Efrón, rodeando luego a Baala, que es Kiriat Jearim. Estas palabras ahora nos llevan a que podamos darnos cuenta que ya no están mucho del lado del mar. Hoy están más de la parte norte, la parte más arriba. Cuando hablo de la parte norte, estoy hablando de esa parte cerca de Jerusalén, cerca de ahí donde está el arroyo de Asmón, cerca de donde está también, podríamos decirle, la cumbre de Pisga. Ya estaban por allá arriba. Y esto es lo que la palabra de Dios, cuando nos dice que rodea este límite desde la cumbre. ¿Qué significa? ¿Qué es una cumbre para usted? Algo montañoso. Desde la cumbre rodeaba todo ese lugar hasta la fuente de las aguas de Neftoa. ¿Qué significa? Que había un lugar donde había una correntada. Había, por decirlo, podríamos llamarle un río, pues un riachuelo que pasaba, le llaman fuente, que era la que abastecía muchos de estos lugareños y muchos de estos pueblos. Mas la palabra de Dios nos dice que esta llegaba prácticamente desde la cumbre del monte de Baala, que es en Kiriat Jearim. Después gira este límite desde Baala hacia el occidente. ¿Qué sucede? Estaban más del lado oriental, ahora dan el giro hacia el lado occidental. Por eso podemos ver con toda claridad lo que la palabra de Dios nos manifiesta cuando dice: después gira este límite desde Baala hacia el occidente al monte de Seir, y pasa al lado del monte de Jearim hacia el norte, el cual es Quesalón, y desciende a Bet-Semes y pasa a Timna. ¿Qué significa esto, hermano? Que ahora nosotros podemos darnos cuenta. Acordémonos, cuando estuvimos viendo la batalla contra los reyes, había lugares que se llamaban Hebrón, Laquis, Timna, Libna, Adulam, Maceda, Hebrón, Debir, todos esos lugares. De ese lado ahora es que están ellos. De ese lado de esa tierra, que es parte de lo que le iba a pertenecer a este pueblo de Judá. Por tanto, la palabra de Dios en el versículo 11 nos dice: sale luego al lado de Ecrón hacia el norte. ¿Qué significa? Que ahora sube nuevamente. Después de haber venido del lado oriental, llegan hacia el lado occidental. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? La manera como estaban posesionándose de la tierra. Empiezan desde la parte sur, tomando posesión hacia arriba, y una vez hacia la izquierda, hacia el lado occidental. Significa que lado sur con lado oriental. Suben lado norte, buscan lado occidental para poder ir tomando posesión conforme a lo que le estaba perteneciendo a cada uno de ellos. Cuando la palabra de Dios dice: sale luego al lado de Ecrón hacia el norte y rodea a Sicrón y pasa por el monte de Baala y sale a Jabneel y termina en el mar. ¿Qué es lo que sucedió? Acuérdense, cuando ellos rodearon la parte sur, salieron hacia el lado donde estaba la corriente o el arroyo de Egipto. Ese era el lado del mar, pero la parte de abajo. Hoy han subido más. Por eso salen nuevamente donde dice hacia el lado del mar. Y este es el mar grande, mar Mediterráneo, que ahora ellos han logrado llegar a esa parte también para poder poseerla. Hermanos, y la palabra de Dios en el versículo 12, cuando nos dice que el límite del occidente es el mar grande. ¿Qué significa? Llegaron a ese lugar. Ese era el límite del lado occidental, del lado
¿cómo le podíamos llamar? Sí, del lado occidental, que es el lado que ellos habían logrado tomar posteriormente, después de haber dado su ruta desde abajo hacia arriba, tomando hacia la izquierda. Ahora, la palabra de Dios, cuando habla del mar grande, es ese mar que nosotros hemos tenido la oportunidad. Cuando usted vea un mapa de Israel, va a ver que el mapa empieza, viene así, después se ensancha así, y de este lado está el mar. Abajo va a ver usted lo que es el mar Salado, el mar Muerto. Va a haber otro mar pequeño que está más arriba, ese es el mar de Galilea. Entonces, la palabra de Dios en este contexto, cuando dice, este fue el límite de los hijos de Judá por todo el contorno conforme a sus familias. Hermanos, hemos tenido la oportunidad de poder llevarlo a través de una gira de nomenclaturas, de nombres, de lugares, nombres de personas importantes de lugares. Hemos podido ver cómo fue específico cada límite para que el pueblo entendiera. Yo quiero llamar su atención en esto. ¿Entendemos nosotros sobre límites? Porque eso es lo que a veces nos mete en problemas. Cuando pasamos nuestros límites, y los límites no solo se dan en lo que son la tierra o algo, los límites se dan en muchos aspectos de nuestra vida. Cuando usted sobrepasa los límites, ¿qué sucede? Hay problemas. Nos hemos dado cuenta de muchos países que han sobrepasado sus límites, se han metido al mar. Algo mi papá siempre me dijo: el mar siempre reclama lo que es suyo. Y hermano, usted se da cuenta que de repente dicen que es tsunami, pero no, el mar está reclamando lo que es suyo. Hay un lugar llamado Dubái y ellos han hecho unas grandes islas adentro del mar, y son carísimos. Ahí viven muchos jugadores, entre eso está Messi, que viven ahí en esas islas, tienen su lugar, hermano. ¿Qué va a suceder el día que el mar reclame sus límites? ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña, hermanos. Si usted mira el libro de Génesis, se da cuenta que Dios separó las expansiones, o sea, separó la tierra del agua, separó el cielo de todo lo hizo perfecto. Ahora, que usted se quiera ir a hacer como usted cree que no le va a pasar nada, véngase. Pero yo creo que usted pueda ver que cuando Dios designó por suerte, designó que cada quien respetara el límite de lo que se le iba a entregar. Y yo quiero llamarle a usted la atención, que usted respete sus límites. ¿En qué puedo respetar mi límite? En lo que come, en lo que hace, en lo que dice, en lo que usted cree que le va a salir. Respete sus límites. Por eso los carros, los vehículos tienen límites de velocidad en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque cada cosa ha llevado un estudio. Entonces, si Dios ha puesto límites y le puso esto específicamente al pueblo para que cada quien tomara y viviera conforme Él le había designado, no nos queda más a nosotros que también respetar los límites que Dios ha trazado sobre nuestras vidas. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en la altura y paz en los de la escritura. Porque damos gracias a ti, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso, por tu palabra. Gracias por la oportunidad que tú nos has dado y por el momento que nos has compartido para que podamos nosotros en este instante llevar esa bendición a los corazones de nuestro hermano. Cristo Jesús, te hemos orado. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador.
Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.